Muy buenos días, amados hermanos. Es un gusto poder estar acá y acompañarlos. De parte de la Iglesia Salvación y Vida Eterna, les extendemos un cordial saludo. Siempre es un privilegio poder compartir con hermanos a donde el Señor nos permite servirles. Como ya dijo el hermano pastor, mi nombre es Oduber Miranda. Y hoy voy a compartir con ustedes el Evangelio de Marcos en las parábolas que acabamos de leer. Permítanme orar antes de comenzar con la exposición de la palabra de Dios. Bendito y buen, sabio Dios, te damos gracias, Señor, porque tú eres rey sobre la tierra, Señor, porque tú eres rey sobre el universo que tú has creado, Señor, para ti mismo y para tu gloria, y porque a ti te ha placido, Señor, por tu gracia también, restaurar el universo que nosotros, por nuestro pecado, hemos dañado, Señor. Gracias porque nosotros tenemos una esperanza eterna, inconmovible en los cielos, en que tú regresarás por segunda vez para instaurar tu reino, Señor. Hoy te ruego por mi vida para que tú me ayudes a predicar tu palabra, a enseñarla, que perdones mis debilidades, mis imperfecciones, Señor, y que seas tú usando mi vida para tu gloria, Señor, aún sin ningún merecimiento. Te ruego que tu Santo Espíritu acompañe a todos mis hermanos y que todos, Señor, seamos exhortados, alentados y fortalecidos por tu palabra. Que sea tu Santo Espíritu usándola, Señor, para santificarnos en el nombre de Jesús. Amén. El reino de los cielos, ¿cierto? Ya hemos leído la parábola. La parábola, las últimas parábolas que vamos a ver son la conclusión de la parábola que comienza en el capítulo 4, versículo 1. Si ustedes notan, en el capítulo 4 dice, comenzó Jesús a enseñar y da toda la parábola del sembrador, la explicación de la parábola del sembrador y otras pequeñas parábolas que complementan el sentido de la parábola del sembrador, como el de la lámpara y el del crecimiento de la semilla y el grano de mostaza. Por razones de tiempo no vamos a explicar todo el capítulo, sin embargo, vamos a tener en cuenta que pertenece a esta unidad y vamos a ir haciendo referencias. El versículo 26 dice de la siguiente manera: el reino de Dios es como un hombre que echa semilla en la tierra. Si ustedes recuerdan, en la parábola el Señor es el sembrador, pero ahora nos va a hablar de otro aspecto del reino de los cielos. El reino de Dios es como un hombre que echa la semilla en la tierra y después, ¿qué hace este hombre? Se acuesta de noche y se levanta de día y la semilla brota y crece. ¿Cómo? Él no lo sabe. La tierra produce fruto por sí mismo. Primero la hoja, la espiga, después el grano maduro en la espiga. Cuando el fruto lo permite, él enseguida mete la hoz, porque ha llegado el tiempo de la siega. Y esta última parte de esta primera parábola, el tiempo de la siega, es lo que va a constituir el título de nuestro sermón. Pero para indicar que el tiempo de la siega nos llama a recordar, acuérdate que tu vida será examinada en el fin de la historia, porque esta parábola ya comienza a ilustrar la visión cristiana de la historia, el sentido esencial de la vida cristiana, y es la esperanza. ¿Usted sabe por qué a mis espaldas hay una cruz, pero una cruz vacía? Por lo que decía el himno, porque aquel que fue colgado en esa cruz hoy vive y reina. Y ese reinado es lo que se está desarrollando hoy en el tiempo. Nosotros entendemos que la historia tiene un desarrollo progresivo y eso lo ilustra
la parábola. Primero que la hoja, la espiga, hasta que se da el fruto y hasta que ese fruto es segado. El rey anuncia su reino. En la parábola del sembrador, eso fue lo que vimos. Vimos al rey anunciando el reino y los obstáculos temporales a la palabra de Dios, aquellas cosas que pretenden resistir al reino. En Marcos, al inicio, en el capítulo 1, en los versículos 14 y 15, dice, después de que Juan había sido encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio de Dios. Y después nos va a decir que el evangelio de Dios es el evangelio del reino de Dios y que Jesús es el evangelio que ha venido, pues Él es el rey de ese reino. Dice, el tiempo se ha cumplido. ¿El tiempo de qué? El tiempo en el que Dios envió a su Hijo, ¿para qué? Para redimir aquello que se había perdido. Y decía, el reino de Dios se ha acercado. ¿En quién? En la persona del Hijo. Arrepiéntanse y crean el evangelio. Entonces, es importante notar que aquí hay varias partes o varios elementos dentro de esta primera sección de la parábola. Primero, vamos a analizar el sentido de la comparación del reino con aquel que siembra, la semilla que no vuelve vacía y el misterioso accionar de la palabra de Dios. El reino de Dios crece en medio de la historia y la siega es el fin del mundo o el fin de la historia. La escritura, vemos que usa una imagen cotidiana, las parábolas. Las parábolas son analogías de los misterios de la fe. Dado que el reino de los cielos no puede compararse con nada exactamente, aún así, el sembrador, el Señor, ha usado los elementos de la vida común, de la vida diaria, para enseñarnos. Y en este caso, por ser Israel un mundo preeminentemente agrícola, toma la imagen de un sembrador y hace una descripción que todos estaban acostumbrados a ver, y es que hay un misterio en la forma como el Señor mismo ha diseñado la naturaleza y que hay cosas que pertenecen a nuestra responsabilidad y hay cosas que pertenecen a lo que solo Dios, el Señor del misterio, puede hacer. Si, como ya había dicho la parábola anterior, la semilla es ese evangelio, entonces nosotros vamos a ir viendo que hay algo esencial con relación al sembrador. El sembrador tiene una responsabilidad. ¿Qué hace? Siembra. Pero ¿cómo crece? Dice el texto, el mismo sembrador no lo sabe. Sigue el curso de la vida normal y natural. Él ha cumplido su responsabilidad. ¿Cuál? Sembrar. Pero de ahí en adelante, cuando ya la semilla está en la tierra, dice que él sigue su vida normal. Se acuesta, se levanta, se acuesta, se levanta. Y ya hay cosas que simplemente no están dentro de su control. Por mucho que el sembrador quisiera, no podría hacer que la semilla creciera más rápido. ¿Y qué nos enseña eso sobre el reino de los cielos? El reino de los cielos no crece, no prospera por la acción humana. El reino de los cielos no se levanta por la acción de nosotros como sembradores. Es muy común, tristemente, que la iglesia hoy se pierda en la centralidad de que el reino crece porque es el reino de Dios y Dios lo hace crecer. Esta semilla no puede crecer por la voluntad humana. Las parábolas nos enseñan
que el desarrollo del reino de los cielos no depende de nuestro esfuerzo. Y eso es un descanso para nosotros. La parábola anterior había dicho que llega el maligno y se opone a esa semilla que es plantada. Y hay todos las riquezas de este mundo, los afanes de este mundo, las persecuciones buscan ahogar la palabra. Y ante ese escenario uno se preocuparía. Una iglesia tan pequeña, ¿cómo logrará cumplir la misión universal a la que el Señor le ha llamado? Y nosotros podemos ver que el Señor dice, yo soy el que extiendo mi reino. Ahora, ¿eso quiere decir que nosotros nos podemos dedicar a la pereza y a no hacer nada? No, porque todos nosotros tenemos una responsabilidad, pero esa responsabilidad tiene un límite. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Sembrar la semilla. Y aquí viene lo que Dios nos enseña sobre lo que es la esencia del sembrador. Primero Jesús el sembrador, ahora nosotros como sembradores, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cuál es la función que debe desempeñar la iglesia en medio de este mundo? La proclamación de su palabra. ¿Sabe algo? Y esto es algo verdaderamente triste que uno encuentra a la iglesia hoy perdida, haciendo una gran cantidad de cosas que el Señor no le llamó a hacer y dejando de hacer lo que el Señor sí le llamó a hacer, que es centrarse en la palabra. Muchas personas quieren hacer crecer el reino a punta de hacer actividades, hacer esto otro, hacer aquí, hacer allá. Hay que distraer a los jóvenes y presentarles payasos en el culto. Hay que hacer esto y hay que hacer lo otro. No, hay que predicar la palabra porque solo la palabra de Dios tiene el poder para engendrar una vida nueva. A los jóvenes no hay que distraerlos con más mundo. Hay que llamarlos a que se arrepientan del mundo y eso se hace con la palabra de Dios. Y eso es lo que debe fundamentar una iglesia, la predicación de esa palabra de Dios. Y cuando nosotros entendemos esa responsabilidad, los que de alguna manera estamos al frente, los que tenemos la responsabilidad de un púlpito, nos cae un gran peso. Y si no fuera porque entendemos que Dios es el que soporta su reino, eso aplasta a cualquier persona. Porque para esto, ¿quién es suficiente? Decía Pablo. Nadie. Miren que Dios es misericordioso con nosotros, con aquellos que estamos al cuidado del pueblo de Dios. Porque el Señor y la palabra nos enseña que nosotros como ministros y cualquiera persona que predica el evangelio está sujeto a las mismas debilidades que cualquier ser humano. Y si fuera por nuestras fuerzas, esa semilla ni siquiera alcanzaría a florecer. Santiago lo dice de esta manera. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviera y no llovió sobre la tierra 3 años y 6 meses. ¿Por el poder de Elías? No, por el poder de Dios, porque es el reino de Dios. Nosotros no debemos olvidar, la iglesia del Señor no debe olvidar que somos siervos imperfectos. Nosotros mismos no debemos olvidar nuestras fragilidades. Una iglesia local, el crecimiento de una iglesia requiere muchas cosas. De verdad que se convierte en una carga muy pesada. Y cuando el ser humano que está al frente, el ministro débil que está al frente,
no lo entiende y quiere controlar todas las cosas y quiere hacer crecer todas las cosas a su tiempo, a como él lo entiende, se está cargando de una manera que no le beneficia a él, que no beneficia al pueblo y puede caer en desánimo, en pretender medir la efectividad de su ministerio en números o por otro concepto. ¿Por qué nos pasa eso algunas veces a los ministros? Una, porque a veces tenemos ciertos problemas con nuestro propio carácter. Somos perfeccionistas y queremos que todo funcione como un relojito. Pero hermano, no eres tú ni soy yo el que tiene el control de todas las cosas. Es Dios el que controla el crecimiento de su reino. Es Dios el que controla la madurez del hermano. Es Dios el que consuela al huérfano, a la viuda, al necesitado. Es Dios. Nosotros tenemos una responsabilidad. ¿Cuál? Predicar la palabra de Dios. Usar la palabra de Dios para que Dios hable al corazón de los hermanos. Con una esperanza que si nosotros somos diligentes en enseñar la palabra de Dios, esa palabra no volverá vacía, sino que hará todo aquello por lo cual el Señor la haya enviado. Isaías 55:11. No es en el poder del predicador, no es en la mente del predicador, no es en la elocuencia, no es en las grandes palabras donde está el poder del evangelio, sino en la palabra de Dios. ¿Cuál es la mayor responsabilidad que tiene la iglesia hoy? Ocuparse de entender la palabra, ocuparse de estudiar la palabra. Son muchas las fuerzas de este mundo que se oponen a que usted no produzca frutos, como dice la parábola del sembrador. Las necesidades de este mundo que nos causan tanta ansiedad, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? La parábola los describe como el afán de este mundo. ¿Qué hace? Ahoga la palabra de Dios. Y ni qué hablar de las iglesias donde hay persecución por causa del reino de Dios. Pero hay una esperanza, es el reino de Dios, Dios lo construye y Él ha dicho que ningún arma forjada permanecerá. Las puertas del infierno no van a detener el crecimiento del reino de Dios. Porque el crecimiento del reino de Dios ni crece por la voluntad humana, ni puede ser resistido por la voluntad humana, porque la gracia de Dios reina, Dios reina. La proclamación de la palabra de Dios triunfa por esa gracia soberana, a la cual nadie se puede resistir. El reino de Dios no se impone por la fuerza, ni por la fuerza física, ni por la fuerza verbal de nuestros argumentos, sino por la fuerza de la gracia de Dios en el corazón de los hombres, que les humilla y hace de forma sobrenatural germinar la fe en el corazón de alguien. ¿Y cómo pasa eso? No lo sabemos. Sabemos el cómo Dios obra para eso. Es la predicación del evangelio. El resto no lo sabemos. Hay un misterioso accionar de la palabra de Dios. La semilla, la parábola dice, y la semilla brota y la semilla crece. Pero el sembrador no sabe cómo. ¿Sí ven? El sembrador no sabe cómo,
porque se trata del misterio del reino de Dios. Jesús se lo explica a Nicodemo. El viento sopla de donde quieres y oye su sonido, pero no sabes, tú no sabes de dónde viene ni de dónde, hacia dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Aquí en esta parábola encontramos otra descripción de esa misma verdad. ¿Cómo actúa la palabra en el corazón del hombre? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que Dios dijo que el medio para que una persona naciera de nuevo es su palabra. Y por eso nosotros debemos dedicarnos a su palabra, que es la que hace que el reino crezca. En la primera carta a los Corintios, en el capítulo 3, versículos del 6 al 9, nos sigue enseñando esta verdad. Yo planté, ¿cierto? Como el sembrador, ¿sí ven? Pablo fue un sembrador. Yo planté. Apolos regó. Pero Dios ha dado el crecimiento. Así que ni el que planta ni el que riega es algo. ¿Ya ven? Esto es muy duro para el orgullo humano. Y ahora más adelante vamos a ver cómo el orgullo humano es quebrantado en Nabucodonosor. Mi reino, el que yo he hecho crecer. Miren todo lo que... Y Dios le dice, 7 años de locura, porque los reinos de este mundo son mi reino. Y esto no ha crecido por tu mano, sino por mi mano. Y el día que yo quiera, te lo quito, y a quien yo quiera, se lo doy. Y aplica también para la iglesia. No es tu iglesia, es la iglesia del Señor, porque Él fue el que la compró por su sangre. Así que, aunque Pablo dice, yo planté, después dice, pero el que planta y el que riega, nada es, porque no se trata de nosotros, no se trata de ti, se trata de Dios. Y es Dios el que da el crecimiento. Dice, ahora bien, el que planta y el que riega son una misma cosa, pero cada uno recibirá su propia recompensa conforme a su trabajo. Porque nosotros somos colaboradores en la labor de Dios. Hablando de los ministros, dice, y ustedes son el cultivo de Dios, el edificio de Dios. Miren que la expresión más importante aquí es de Dios. ¿De quién es? De Dios. Esto nos ayuda a esclarecer nuestras responsabilidades. Debemos plantar, debemos regar. ¿Y qué significa eso en el lenguaje de la Biblia? Pues debemos predicar, debemos evangelizar, debemos discipular, debemos animar, debemos orar. Pero la iglesia no es el resultado de nuestras acciones, es el resultado de la acción de Dios en la historia. Dios da el crecimiento. De ahí que el centro de la iglesia es Dios. Y que Dios nos guarde a nosotros, que somos siervos inútiles, que somos quizás más visibles que otros, de que las personas nos vean más a nosotros que al Rey. Porque el que debe ser exaltado sobre todo nombre es el Rey de gloria, al cual es el Rey eterno. Pero ¿sabe algo? La gracia de Dios es tan grande que a pesar de que somos siervos inútiles y que hacemos lo que debemos hacer, y que el Señor nos da el poder, la gracia, la asistencia para hacer eso, todavía nos recompensa por aquello que Él hace a través de nosotros. Eso realmente es gracia.
Pablo lo dice en otra parte. En todo he trabajado más que muchos, dice, pero no yo, sino la gracia de Dios en mí. Porque no somos nada. El reino de Dios crece en medio de la historia. La tierra, dice la parábola, produce fruto de sí mismo. Y miren que aquí hay una progresión. Primero la hoja, luego la espiga, luego el grano maduro. Va por etapas, ¿cierto? Las etapas naturales. Y hasta el final nos lleva al tema escatológico. Y de hecho, al tema escatológico se insinúa cuando dice que la tierra produce fruto de sí mismo. Y uno dice, ¿cómo así? ¿Cómo así que la tierra produce fruto de sí mismo? ¿Cuándo era que la tierra producía fruto de sí mismo sin necesidad de la acción del hombre? En el Edén. ¿Ya ve? Es en el Edén donde el hombre no hizo nada y todo le fue dado por Dios en el huerto. También había un mandamiento para el pueblo de Dios en el libro de Levíticos, en el capítulo 25, versículo 11, donde le recordaba al pueblo que somos sostenidos en este mundo por la gracia de Dios. No depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Y eso aplica para todos. En vano vela la guardia si Dios no es el que protege la ciudad. En vano podemos nosotros trabajar si Dios no nos bendice. Al pueblo de Israel se le enseñaba, versículo 11 dice, tendréis en el 50º año como año de jubileo. No sembraréis, ni segaréis lo que nazca espontáneamente, ni vendimiaréis sin podar, porque es jubileo, o será santo. De lo que produzca el campo comerás. Miren que eso era una enseñanza para que el pueblo dependiera completamente de Dios. Dice, cada 50 años tú no vas a sembrar. Y recuerden que era un pueblo que vivía de la agricultura. Tú no vas a sembrar lo que la tierra dé por sí misma. De eso vas a comer y con eso te sustentaré todo ese año. De tal manera que en el texto ya nos va apuntando hacia algo escatológico que es la restauración de ese paraíso. Pero ese paraíso va creciendo o ese reino va creciendo en la historia. El reino comienza de una manera individual y pequeña. Lo vamos a ver en la siguiente parábola. Como un grano de mostaza. Miren, el individuo, una sola persona. Y va creciendo, creciendo, creciendo. Hay realmente un misterio. Pero nosotros entendemos que el reino de Dios progresa a través de toda la historia de la humanidad. Miren cómo ha sido ese crecimiento. 12 hombres comunes y corrientes. Y cómo se ha extendido el reino de los cielos. ¿Por qué? Por todo el mundo. La siega o el fin del siglo es el otro aspecto. El versículo 29 dice, y cuando el fruto lo permite, él enseguida mete la hoz porque ha llegado el tiempo de la siega. Jerónimo comenta este versículo así: la hoz que todo lo ciega es la muerte o el juicio, y el fin de los tiempos es la mies. La historia, como hemos visto por la parábola, desde la hoja hasta el fruto ya maduro para ser recogido, nos enseña que el plan de Dios sigue un desarrollo lineal. Hay una creación inicial en el Edén, hay una caída, se inicia el programa de la redención por medio de Israel, los reinos y los pactos que Dios va haciendo hasta que va a llegar a su consumación definitiva en la segunda venida del Hijo de Dios. La cosecha es algo que aparece en muchas partes del Antiguo Testamento,
para hablar de la imagen, de una imagen conocida por el mundo agrícola como el juicio. Veamos Isaías en el capítulo 17, los versículos del 5 y 6. Acontecerá en aquel día, que es una expresión escatológica en la Biblia, que la gloria de Jacob menguará y enflaquecerá la gordura de su carne. Será como el segador recoge la mies. Será como cuando el segador recoge la mies y su brazo cosecha las espigas, o será como el que recoge espigas en el valle Refaín. Mateo usa la misma imagen en el capítulo 3, versículo 12. El bieldo está en su mano y limpiará completamente su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en el fuego inextinguible. Mateo, explicando la parábola de la cizaña, la parábola del sembrador, miren lo que dice en el capítulo 13, versículos del 29 al 30. Pero él dijo, no sea que al recoger la cizaña arranque el trigo junto con ella. Dejen que ambos crezcan juntos hasta la cosecha, y el tiempo de la cosecha diré a los segadores, recojan primero la cizaña y átenla en manojos para quemarla, pero el trigo recójanlo en mi granero. La imagen que usa Mateo después también en el versículo 38 del capítulo 13 es la siguiente. El enemigo que la sembró, que sembró la cizaña, es el diablo. Y Mateo nos da el sentido de la expresión. Dice, y la siega es ¿qué? El fin del mundo. Y los segadores son ¿quiénes? Los ángeles. Por tanto, así como la cizaña se recoge y se quema en el fuego, de la misma manera será en el fin del mundo. Ahora, aquí lo que nosotros vemos es que el reinado de Cristo siempre vivirá acechado por la cizaña y siempre, la iglesia siempre estará en este mundo con todas las tribulaciones que pertenecen al mundo presente y con todas las batallas que pertenecen a este mundo. Pero el creyente vive en este mundo precisamente a la luz de la esperanza de ese reino de Dios, en el cual de toda tribu, toda lengua y toda nación se arrodillen ante el Señor. Y eso es lo que dice Apocalipsis en el capítulo 14, cuando el versículo 15 dice así: entonces salió del templo otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado en la nube, mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. ¿Sí ven cómo es la misma imagen que usa Marcos? ¿Y qué pasará cuando eso suceda? Pues todos los seres humanos compareceremos ante el tribunal de Cristo y cada uno será juzgado conforme a sus obras. Eso es lo que sucederá. Entonces nosotros vemos que la historia, a pesar de la violencia, de los estragos, de todo lo que vemos, está en manos de Dios y se dirige hacia un fin. Y ese fin está en las manos de Cristo, de quien es el Rey. Algún día, Él vendrá por segunda vez y va a pedir cuentas a todo ser humano. Una aplicación esencial de esta parábola es precisamente lo que indicábamos en el título. Va a haber un día de la siega, un día en que tu vida será examinada. Pero sabe algo, gracias a Dios, no de acuerdo a tus obras,
sino de acuerdo a su obra en la cruz. Pero hay algo que todos los días debemos recordar: vamos a morir. Había una escuela de filosofía antigua, los famosos estoicos, que acuñaron una frase bien interesante. Dice: memento mori, acuérdate, vas a morir. Vive cada día con la conciencia de que morirás. Y para el creyente, ve la muerte de una manera distinta. Acuérdate que no vives para la gloria en este mundo, sino para la gloria en el mundo venidero. No pretendas construir un reino en este mundo sacrificando el reino venidero. Aquí viene el tema. Recordamos que vamos a morir. Y cuando pensamos en eso, inevitablemente también pensamos en nuestros familiares, amigos que también van a morir y que no conocen al Señor, y a los cuales no les podemos brindar la falsa esperanza de que tendrán una vida venidera bienaventurada. Y cuando eso es una realidad en nuestras vidas, nos preocupamos, nos angustiamos y queremos controlar algo para que lleguen a los pies del Señor. Y lo mismo que experimenta, ¿cierto?, un ministro por su iglesia, lo experimenta una persona por su familiar y ser querido, al cual quiere verlo a los pies de Cristo, porque sabemos lo que viene después de la muerte. Pero en medio de todo eso, debemos recordar dos cosas. La primera: ¿cuál es nuestra responsabilidad? La palabra, sembrar la semilla. Descansar en Dios. Él es el que hace germinar la semilla. Una segunda parte también: procuremos ser luz, lo que implica que debemos cuidar nuestro testimonio de tal manera que no seamos obstáculo para oscurecer la luz de la palabra de Dios. Y si tú eres creyente y estás aquí y estás escuchando esto, quiero que recuerdes que vas a morir. Y que quizás te esfuerces en distraerte en muchas cosas, en muchos placeres de este mundo, en el ruido, en el trabajo, pero te puedes esconder detrás de lo que quieras. Al final no vas a poder esconderte del juicio de Dios. Si estás escuchando esto ahora, considera, medita, reflexiona y no dejes que el ruido de la vida o el ciclo de la vida común no te permita ver que hay algo más allá. La vida no es solo dormir y levantarse, sino que hay algo misterioso que está recorriendo toda la historia y la está llevando hacia su final. Y la muerte no es ese final, porque la muerte es la introducción al juicio eterno. Y ese día, entonces tu vida será examinada. Y si no has creído, entonces vas a sufrir. ¿Cómo es la otra parábola, que es el versículo 26, el 30? Nos va ahora a explicar algo. Miren que el versículo 30 continúa y dice: también decía, es decir, esta segunda parábola va a complementar. El reino de los cielos es como un grano de mostaza. En Daniel, capítulo 4, versículo 3, dice así: cuán grandes son sus señales y cuán poderosas sus maravillas.
Su reino es un reino eterno y su dominio de generación en generación. ¿Recuerdan quién dice eso? Nabucodonosor. Y después vamos a ver el contexto de eso. Daniel 4:17 dice, con el fin de que sepan los vivientes que el Altísimo domina sobre el reino de los hombres. Con esas palabras en mente, leamos el texto del versículo 30. También decía Jesús, ¿a qué compararemos el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo haremos lo describiremos? Es como un grano de mostaza. Y le decía, pequeño. Un solo grano. Es interesante que usa la figura de un solo grano, el cual, cuando se siembra en la tierra, ven la conexión con la parábola de Jesús del sembrador y con esta anterior, vuelve a usar la misma imagen de la siembra en la tierra, aunque es más pequeño que todas las semillas que hay en la tierra, sin embargo, después de sembrado crece y llega a ser más grande que todas las hortalizas y echa grandes ramas, tanto que las aves del cielo podrán anudar bajo su sombra. Y aquí cierra las parábolas, dice, con muchas parábolas como estas Jesús les enseñaba. Es el mismo principio. El reino de Dios es un reino sobrenatural. No es el reino de Dios, no es el resultado de los procesos de la historia. Es el reino de Dios porque es de Dios. Viene de Dios. En Apocalipsis, ¿cómo se representa eso? Con una ciudad que no es construida por manos humanas, sino que desciende del cielo. Viene de Dios. El patrón de ese reino inicial es el Génesis. Y el Génesis nos enseña que todo es por gracia. Fuimos creados por gracia, no porque Dios nos necesitara. Se nos dio un lugar donde estar por la gracia. Todo nos los da el Señor por la gracia. Y ese reino crece y se va extendiendo en la historia a partir de todas las etapas hasta que llegue a su culminación. Aquí nosotros comenzamos a ver cómo ese misterio se va desarrollando y cómo hay un trato especial del Señor con sus discípulos. Dice que a todos les hablaba en parábola, pero a los discípulos les explicaba. Dice, a ustedes, versículo 11 del capítulo 4, que es la parábola del sembrador, dice, a ustedes les ha sido dado el misterio del reino de Dios. Mire algo. Cuando el Señor comienza en el capítulo 4, dice que había multitudes, tanto que el Señor se sube en una barca y comienza a predicar a esas multitudes. Y las parábolas, la parábola del sembrador, todos la oyen. La explicación de la parábola, no. Esa explicación fue solo para los discípulos. Algo les ha sido dado, un maestro, ¿saben? Alguien que les explicaba las parábolas. Un maestro que en esa época era el mismo Señor encarnado. Pero a la iglesia hoy se le sigue dando un maestro interior, que es el Espíritu de Dios, que da acceso al creyente a los misterios del reino de Dios. No que nosotros logramos acceder a eso, a ustedes les ha sido dado. Está en pasivo para nosotros, se nos ha dado, es un regalo, es gracia. Pero a los que están afuera, todo en parábolas. ¿Ya ven? De nuevo aquí vemos varios puntos interesantes de esta segunda parte, y es que aquí nosotros podemos ver el uso del lenguaje
de la analogía para enseñar las verdades del reino y ahora vamos a desarrollar un poquito más de eso. Lo otro que nosotros vemos es que lo humilde o lo pequeño del reino no debe hacernos perder la esperanza. Porque el crecimiento del reino y la consumación del reino no depende de nosotros. Pero también volvemos a ver lo que sí es nuestra responsabilidad, el discipulado. Entonces, el versículo 30 nos dice, también Jesús decía, note la construcción aquí, hay una estructura de paralelo. ¿A qué compararemos el reino de Dios? Es una pregunta. Esta pregunta tiene dos partes. ¿A qué compararemos el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo describiremos? Estoy leyendo en la Biblia de las Américas, por eso es un poco diferente a la Reina Valera, pero en ambas está la misma estructura. Son dos preguntas, lo que nos muestra la dificultad. No podemos encontrar algo del mundo natural que nos pueda representar perfectamente el mundo sobrenatural. Porque nuestro lenguaje incluso está limitado. El lenguaje humano se queda corto para muchas verdades. Por eso nosotros encontramos en la Biblia parábolas, lenguaje simbólico, lenguaje figurado, imágenes y muchas figuras de dicción, muchas figuras de expresión, porque nuestro lenguaje es tan limitado que nosotros no podemos llegar a describir completamente el reino de Dios. Las parábolas nos muestran una semejanza y lo que nosotros nos tenemos que preguntar es, ¿a qué se asemeja? Porque las parábolas nos dicen claramente que no hay una igualdad. El lenguaje de la analogía quiere decir que nuestro lenguaje está limitado, que nuestro conocimiento es limitado y que lo que alcanzamos a ver de ese reino es muy pequeño en comparación con la grandeza de ese reino. Un pasaje que nos ayuda a entender la idea de la analogía es 1 Corintios 13 del 9 al 12, donde dice así, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, pero cuando venga lo perfecto, que es el reino, lo incompleto que es esto, se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño, pero cuando llegué a ser hombre dejé las cosas de niño. Y aquí vemos lo que es esa analogía. Ahora vemos como en qué, como un espejo. Recuerde que en esa época los espejos eran de bronce o de plata, no se veía tan claro como los espejos de ahora. Se veía borroso. Ahora conozco en parte, ¿cierto? Vemos como por un espejo, como si dijera, vemos el reino de Dios, por lo que la creación nos permite entender de ese misterio del reino de Dios. Las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y su divinidad, también se ven en la creación. Incluso los incrédulos logran ver algo, pero el creyente todavía ve mucho más porque ve esa revelación general a la luz de la palabra de Dios, que es mucho más amplio. Pero aún así, hermanos, de lo que estamos hablando, del misterio del reino de Dios, excede la capacidad de nuestra comprensión. Porque es algo tan grande que el ser humano no tiene cómo llegar a entenderlo. ¿Y sabe una aplicación de esa parte? La humildad que debemos tener ante aquello que nos sobrepasa tanto. ¿Sabe qué es triste en la forma como hoy se ha perdido ese lenguaje reverente con relación al Señor, con relación a Dios? La ligereza con la que se habla de los misterios de la Escritura nos deja ver que no hemos logrado entender
el gran tesoro que Dios le dio a su pueblo al darle ¿qué cosa? La palabra de Dios. Lo que la iglesia tiene es realmente un tesoro que nadie tiene en este mundo. Lámpara es a mis pies tu palabra. En medio de este mundo oscurecido por la maldad y el pecado, Dios ha levantado un faro para el creyente. Pero nos gusta ver más televisión. Pero le dedicamos más tiempo al celular. Pero desperdiciamos una vida en tonterías y no en los grandes misterios del reino de Dios. ¿Sabe lo que exige una parábola? ¿Sabe por qué el Señor también habló en parábolas? Porque la parábola requería un análisis de quien lo recibía. Tenía que detenerse a pensar qué quiso decir, cómo es la conexión, dónde está la semejanza, de quién dijo eso, a qué se refiere. La parábola exige reflexión, cosa que la cultura contemporánea ha perdido completamente. Si hay algo que está afectando a este mundo es la superficialidad del pensamiento. Pero lo triste es que eso se ha trasladado a la iglesia. Lo lamentable es que la iglesia antes tenía mentes que afectaban la cultura en la que vivían y que la gente escuchaba y veía a la iglesia como portadora de una sabiduría. Hoy no. Hoy la iglesia está quizás en la misma oscuridad que este mundo y quizás peor. Porque la luz del evangelio de la gloria de Cristo, que es lo que debe resplandecer en la iglesia, está ausente. Porque hoy tenemos payasos haciéndose pasar por pastores. Y eso no es lo delicado. Es que a la gente le gusta eso. Que hay unos que pagan por el espectáculo, que también son culpables. ¿Ya ven? La parábola enseña algo y es, ahora, si uno ve este mundo, si usted mira la televisión o lee los periódicos, ¿qué ve? Uno dice, parece que esto no llevara ningún sentido. Cada día sale una cosa peor, cada día pasa algo peor. Y si miramos al mundo, listo. Y si miramos a la iglesia, también. No se sabe qué está peor. Y uno se pregunta, ¿qué esperanza tenemos? ¿Cuál es el contexto en la historia del Evangelio de Marcos? Pleno imperio romano. Iglesia perseguida. La bota romana. La nación que fue representada en Daniel por esos metales de fuerza y de poder. Si había algo que hacía temblar el mundo antiguo era que Roma quisiera expandirse hacia alguna parte, porque el mundo sabía lo que era la bota romana, lo que era una legión romana, lo que sucedía cuando Roma perseguía algo. Cuando se enfrentaba a otro ejército, era temible. Pero ¿sabe algo? En este momento de la historia, la bota romana no se dirige a otro ejército, sino a un pueblo humilde. ¿Sabe? A la iglesia del Señor. El imperio más poderoso del mundo se propuso acabar la semilla de la palabra de Dios. ¿Y qué pasó? El circo romano, la sangre, la humillación, mujeres violadas,
echadas a los leones, empaladas por la pura diversión de este mundo. ¿Vemos? Y en ese contexto es donde Marcos escribe, cuando la gente se pregunta, ¿qué va a pasar del reino de Dios? Nosotros no podemos contra un imperio. Ni siquiera vamos a defendernos con las mismas armas que ellos se defienden. En la historia antigua no fue la única vez que pasó eso. Porque no solo muchos emperadores, sino muchas naciones se ocuparon de querer extirpar la semilla del reino de los cielos con la espada. Por eso, cuando el Señor habla en la parábola del sembrador, dice, la tribulación, la persecución, de eso habla. La ansiedad, el temor, las preocupaciones de este mundo. Y cuando se pone así el tema, entonces uno dice, ¿qué esperanza había para los hermanos de esa época de siquiera sobrevivir a todo eso? Pero es en ese contexto donde el Señor le llama a la iglesia a que mire hacia el cielo. Aquí es donde viene el versículo 32. Sin embargo, después de sembrado crece y llega a ser más grande que todas las hortalizas y echa grandes ramas, tanto que las aves del cielo pueden anidar. Llega a ser grande a pesar de las acechanzas del diablo. ¿Sabe? Los padres decían, el árbol de la iglesia es regado por la sangre de sus mártires. Pasó algo extraordinario. La iglesia, en medio de la sangre de la persecución, crecía y crecía y crecía. Eso fue impresionante, porque así sucedió. En esta parte de la parábola hay de una manera especial una referencia a ese reino. ¿De dónde viene la imagen de las aves que anidan? Ya estaba en los profetas, en Ezequiel. Dice en el capítulo 17, así dice el Señor, yo también tomaré un renuevo de lo más alto de la copa del cedro y lo plantaré, arrancaré de la punta de sus renuevos otro tierno y lo plantaré en un monte alto y eminente. En lo alto del monte de Israel lo plantaré, extenderá sus ramas y dará frutos y llegará a ser un cedro majestuoso. Debajo de él anidarán toda clase de aves, a la sombra de sus ramas anidarán. ¿Sí ve? Es la misma imagen que usa el Evangelio de Marcos. En Ezequiel capítulo 31 también dice, en el 11º año, en el mes tercero, el día primero del mes, vino a mí palabra del Señor, hijo de hombre, dile a Faraón, rey de Egipto, y a su multitud, ¿a quién te pareces en tu grandeza? Recuerda que Asiria era un cedro en el Líbano, de hermosas ramas y frondoso, de sombra abundante y de altura. Y miren lo que dice el versículo 6 de Ezequiel 31. En sus ramas anidaban las aves del cielo, refiriéndose a Egipto, o sea, a una nación. Pero ahora, esta imagen no se usa para los poderes del mundo, se usa para ese pequeño pueblo que está creciendo. Dice, el reino llegará a ser como ese árbol frondoso y las naciones anidarán en él. Y ahora vamos a ver el sentido de las palabras de Nabucodonosor.
que leímos al inicio. En el capítulo 4 de Daniel, versículos del 10 al 12, dice así: y vi en las misiones de mi mente, vi que estando en mi cama fueron así. Vi un árbol, ¿sí ve? Los profetas utilizaban mucho la imagen. Vi un árbol cuya altura era grande, el árbol creció y se hizo fuerte y su copa llegaba hasta el cielo y era visible desde los confines de la tierra y su follaje era hermoso y su fruto abundante y en él había alimento para todos. Debajo de él hallaban sombra las bestias del campo, lo mismo que dice la parábola. Las aves del cielo hacían su morada en sus ramas y de él se alimentaban todos los seres vivientes. Daniel le explica el sueño al rey Nabucodonosor y le dice: el árbol que vio, que se hizo fuerte y corpulento, cuya copa llegaba hasta el cielo, ¿era qué cosa? Era ese reino del que Nabucodonosor era rey. Pero también en el sueño decía que si el rey se volvía orgulloso y proclamaba que eso era obra suya, Dios lo iba a condenar a 7 años viviendo loco como un animal comiendo del hierba. Daniel incluso le dice al rey que esta visión no sea para ti, sino que sea para tus enemigos. Y Daniel le advierte: rey, cuida tu corazón, cuida lo que piensas y cuida lo que dices. Dios, hay un Dios que gobierna sobre los reinos de este mundo, pero todos nosotros sabemos que la incredulidad se opone a esa idea de una soberanía de Dios. Y Nabucodonosor sale, mira el reino que he construido y Dios lo sentencia y pasa todos esos años. Aquí nosotros entonces entendemos la imagen del árbol, del reino, y que nos dice algo para la iglesia. Antiguamente, esos árboles frondosos representaban a los grandes imperios, pero ¿sabe algo? La iglesia no va a tener protección bajo esos grandes imperios. La iglesia en medio de este mundo va a sufrir las inclemencias de este mundo. Pero aún así hay una esperanza. Hay alguien que gobierna sobre los reinos de este mundo. Y ese alguien es el Señor exaltado. Y quiero terminar con Apocalipsis 21, del 1 al 5. Entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. El mar ya no existe. Y vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. Entonces oí una gran voz que decía desde el trono: el tabernáculo de Dios está entre los hombres y él habitará entre ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará entre ellos. ¿Sabe? Esa es la esperanza. Cuando la iglesia ve que los poderes de este mundo se levantan contra ella y nos vemos pequeños como un grano de mostaza y no vemos salida, debemos recordar que hay uno que gobierna sobre los reyes de la tierra y que Él vendrá y que Él será el consuelo de su pueblo y que ya no habrá muerte ni habrá dolor, porque las primeras cosas han pasado y todas son hechas nuevas. ¿Y sabe algo?
el versículo termina con el 33 y el 34 de la parábola. ¿Quiénes pueden entender estas verdades? No los que están fuera. Lo mismo que dijo en la parábola del sembrador, lo dice ahora. Con muchas parábolas como estas, Jesús les hablaba la palabra. Y volvemos al inicio. El centro de la iglesia es la palabra. Según podían oírla y sin parábolas no les hablaba, pero lo explicaba todo en privado a sus discípulos. La marca de la iglesia es el discipulado, un discipulado centrado en la palabra, porque solo discípulos pueden ir a proclamar a todos los reinos de la tierra que el Señor reina. Id y haced discípulos a todas las naciones del mundo. Para nosotros como creyentes, esa es la esperanza. La historia no está en manos de la maldad humana, no está en manos de la violencia humana. El cielo gobierna. Tendremos una ciudad eterna, inconmovible, que viene de Dios, no es construida por nosotros, se nos es otorgada. Ahora, si tú no eres creyente, deja de lado la rebelión contra Dios. Así como Nabucodonosor piensa, realmente es una locura oponerte a la soberanía de Dios. Igual que Daniel, hoy la iglesia llama a que te arrepientas de tu orgullo y reconozcas que hay un Señor exaltado que vendrá por segunda vez a juzgar a vivos y a muertos y a instaurar su reino eterno. Amén.